Bienvenidos a Dotted. El operador spread fue introducido en ECMAScript 6, el que también es conocido como ES2015, y este operador se ha convertido rápidamente en una de las características más populares del lenguaje. Inicialmente, este operador solamente existía sobre arrays, pero la propuesta de extenderlo a objetos fue finalmente introducido en el año 2018, así que hoy en día es totalmente operativo tanto para arrays como para objetos. Este vídeo lo hemos dividido en dos bloques fundamentalmente. En el primero vamos a mostrarte por qué deberías utilizar el operador spread, cómo utilizarlo y veremos ejemplos básicos hasta llegar a ver ejemplos mucho más complejos. A continuación os mostramos lo que vamos a ver en este tutorial y recordar que os hemos dejado los capítulos en YouTube para que podáis acceder rápidamente a cada una de las secciones. En el primer bloque veremos por qué deberías usar el operador spread, clonación de arrays y objetos, convertir estructuras de datos que parecen ser arrays pero no tienen el prototype de array a estructuras con el prototype de array, el uso del operador spread como un argumento, añadir elementos a arrays y objetos y finalmente fusionar arrays y objetos. Por otro lado, en el segundo bloque veremos desestructuración de elementos anidados, añadir propiedades condicionales y finalmente los cortocircuitos. Como podéis ver, tenemos bastantes temas de los que tratar en este operador, así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Si habéis prestado atención al índice de contenidos de este vídeo, muchos habréis pensado a medida que yo iba introduciendo el mismo, algo así como, pero si JavaScript ya hace todas estas tareas, ¿por qué debería usar el operador spread? Pues nada, permitidme que os introduzca el concepto de inmutabilidad. Según el diccionario de Oxford, inmutabilidad significa sin cambios a lo largo del tiempo o incapaz de ser cambiado. Ahora, hablando de desarrollo de software, usamos el término inmutable para referirnos a valores cuyo estado no puede cambiar con el tiempo. De hecho, la mayoría de los valores que usamos normalmente, valores primitivos, enteros, string, son inmutables. No obstante, cuando se habla de arrays y objetos, el comportamiento es diferente, de hecho, son mutables. Esto puede convertirse en un gran problema. Vamos a verlo con un ejemplo. En este ejemplo tenemos un objeto llamado Squirtle. Nuestro objeto Squirtle tiene un atributo HP con el valor 100, ya que acabamos de visitar el centro Pokémon. Como queremos otro Squirtle, declaramos la variable AnotherSquirtle, asignando nuestro Squirtle original como su valor. Después de una ardua batalla entre los Pokémon, AnotherSquirtle es derrotado. Por lo tanto, accedemos al atributo HP de AnotherSquirtle y lo cambiamos a 0. El siguiente paso, pues, es verificar que nuestro Squirtle original debe mantener su HP, pero podemos observar que si vemos el valor de HP de nuestro Squirtle original, este se ha reducido a 0. ¿Cómo puede haber sucedido esto? ¿Qué pasó realmente con nuestro Squirtle original? Pues lo que ha sucedido es que se ha producido una mutación de los valores de manera inesperada. Déjame explicarte lo que está pasando. Cuando creamos la variable AnotherSquirtle y asignamos nuestro Squirtle original como su valor, lo que realmente hicimos fue asignar una referencia a la ubicación de memoria del objeto Squirtle original. Esto se debe a que los arrays y objetos en JavaScript son tipos de datos de referencia, a diferencia de los tipos de datos primitivos. Estos apuntan a la dirección de memoria donde se almacena el objeto o array real. Esto significa que cuando cambiamos el valor de HP de AnotherSquirtle a 0, en realidad estamos cambiando el valor de HP del objeto Squirtle almacenado en la memoria también a 0. Es por eso que el valor de HP de nuestro Squirtle es 0, porque MySquirtle tiene una referencia al objeto almacenado en la memoria, que cambiamos a través de la variable AnotherSquirtle. ¿Y cómo resolvemos este problema? Pues para evitar la mutación accidental de variables, lo que tenemos que hacer es crear una nueva instancia del array u objeto. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues usando el operador spread. Pasemos a ver cómo funciona el operador spread. La sintaxis de spread permite a un iterable, como por ejemplo un array o string, ser expandido en lugares donde 0 o más argumentos en el caso de llamadas a funciones o elementos en el caso de arrays son esperados, o una expresión de objeto se expanda en lugares donde 0 o más
pares de clave-valor sean esperados. Para simplificar esta definición, el operador spread, el cual es representado con los 3 puntos, expande los elementos que están contenidos en un iterable, entendiendo un iterable como cualquier estructura de datos o tipo de datos que puede ser iterado en un bucle, tal y como un string, array, conjunto, objeto. Veamos unos cuantos ejemplos. En el primer ejemplo se muestra el operador spread sobre un array de números. En este caso obtenemos cada uno de los elementos que están contenidos en el array, es decir, los números 1, 2 y 3. En el segundo ejemplo seguimos teniendo un array de string y el funcionamiento es exactamente igual. Obtenemos una lista de los elementos del array, es decir, la lista de string. Finalmente, el último ejemplo tendremos una lista de objetos dentro de un array y en el momento de utilizar el operador spread obtenemos la lista de los objetos contenidos en el array. Como podéis ver, el funcionamiento del operador spread es bastante fácil. Pues ahora vamos a sacarle jugo a este operador. Ahora que ya sabemos cómo el operador spread funciona, podemos utilizarlo para copiar arrays y objetos de forma inmutable. ¿Cómo? Pues en primer lugar debemos aplicar el operador spread sobre la estructura iterable y posteriormente crear un nuevo array u objeto haciendo uso de los literales. Si retomamos el primer ejemplo donde nuestro Pokémon Squirtle se copiaba incorrectamente, podemos corregirlo haciendo uso del operador spread. En primer lugar, desestructuramos el contenido de la variable mySquirtle con el operador spread y posteriormente usando el objeto literal para crear un nuevo objeto. De este modo, estamos evitando la mutación de las variables accidentalmente. En el caso de que queramos copiar un array, nosotros tenemos que utilizar exactamente la misma sintaxis. En este nuevo ejemplo, el array de string es desestructurado usando el operador spread y se ha creado un nuevo array haciendo uso de los literales de array. Observar que el nuevo array es diferente al original. No obstante, mantener en mente el hecho de que el operador spread solo realiza copias poco profundas. Esto quiere decir que si nosotros tenemos tipos de datos, referencias, almacenadas dentro del array u objeto, cuando nosotros copiamos usando el operador spread, el array u objeto anidado contendrá una referencia del original y este seguirá siendo mutable. No obstante, más adelante veremos cómo realizar copias anidadas usando este operador. Los objetos que son como arrays son muy similares a los arrays, pero estas estructuras tienen normalmente elementos numerados y la propiedad len. Sin embargo, estas estructuras tienen una diferencia crucial. El prototipo de la estructura no es la de array. En nuestro ejemplo, el prototipo es el de HTML collection y no el propio de array. Aunque parezca un array, realmente no tenemos los métodos arrays como son map, reduce o filter. Podemos usar el operador spread para transformar esta estructura de datos a la de un array. Fijaros que estamos desestructurando el contenido de la estructura de HTML collection usando el operador spread porque es una estructura iterable y estamos nuevamente generando un nuevo array y este sí ya con el prototype de array usando la notación de arrays literales. Por supuesto que lo que acabamos de hacer usando el operador spread también se podría haber conseguido en este caso particular usando el método array.from. Algunas funciones aceptan un número variable de parámetros. Un ejemplo bastante usado de este tipo de funciones son las que aparecen en la clase math. Para nuestro ejemplo, escogemos la clásica función mathMax, la cual acepta un número indeterminado de parámetros y retorna el mayor de estos. Ahora imaginemos que tenemos un array de números que queremos pasar como parámetros de la función mathMax. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos hacer algo similar al código mostrado. Fijaros que hemos seleccionado uno a uno los valores contenidos en el array y por supuesto hacer esto es un suicidio. ¿Qué hacemos si tenemos 20 valores? Bueno, lo podemos escribir, pero ¿y si tenemos 1000? Está claro que no vamos a hacerlo a mano. O creedme, no deberíais ni plantearos la idea. Nosotros ya sabemos que el operador spread
sobre un array, lo que va a hacer es extraer cada valor individualmente. Y esto es justamente lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, podríamos refactorizar el código al siguiente. Observar que el array de números ahora simplemente es desestructurado usando el operador spread como una lista de argumentos para la función math_max. Es decir, que es equivalente a haber escrito cada uno de los elementos del array en la invocación de la función separados por coma, en lugar de tener que hacerlos manualmente. Para esta funcionalidad vamos a empezar viendo el caso en el que queremos añadir elementos a un array. Así que en el ejemplo tenemos un array de Pokémon. En este caso, pues con dos elementos, y además tenemos dos variables más que contienen dos Pokémon extra. En el caso de que queramos agregar estos dos Pokémon al final del array, similar a lo que hace el método array.push, solamente debemos crear un nuevo array haciendo uso del literal de array, y en el contenido del array haríamos la desestructuración usando el operador spread del array Pokémon, lo cual nos daría la lista de los dos elementos, y a continuación pues introducimos los dos Pokémon restantes. Por supuesto que si quisiéramos que los dos nuevos Pokémon fueran delante del array, solamente tendríamos que haberlos declarado delante de la desestructuración del array de Pokémon. Ahora pasemos a ver cómo añadir propiedades a un objeto. Del mismo modo que hemos hecho para añadir elementos en un array, podemos usar el operador spread. En este ejemplo tendremos un objeto basic_squirter, el cual tiene dos propiedades, name y type. Lo que queremos hacer es crear un nuevo objeto diferente a este que llamaremos full_squirter, el cual tendrá las dos propiedades del objeto basic_squirter, pero le agregamos las propiedades species y evolution. Esto lo podemos hacer usando, en primer lugar, el literal de objeto para crear un nuevo objeto, y a continuación desestructuramos el objeto basic_squirter con el operador spread. Esto es equivalente a haber escrito cada uno de los pares key_value en el nuevo objeto full_squirter. Así que completamos la creación del nuevo objeto agregando a continuación las dos nuevas propiedades que queremos que tenga nuestro objeto. Muy importante, y no os olvidéis de este detalle, en caso de que en lugar de agregar la propiedad species o evolution volviéramos a declarar el par de valores key_value de alguna de las propiedades que ya existen, como son name o type, lo que estaríamos haciendo es sustituir el valor de estas propiedades por el último que se definiese, del mismo modo que sucedería si definiéramos varias propiedades con el mismo nombre en un objeto. El resultado final del objeto sería que se quedaría definida la última de las que se hubieran definido en la lista de propiedades. Para esta funcionalidad también vamos a comenzar viendo el ejemplo con los arrays. Se puede realizar la fusión de dos arrays simplemente desestructurando los dos arrays y combinándolos con el array literal. En el ejemplo se puede ver que se dispone de dos arrays, uno llamado Pokémon y otro More Pokémon. Ambos arrays contienen una lista de string. Nuestra variable Pokédex será un nuevo array que tendrá la fusión de ambos arrays, y esto se consigue tal y como hemos indicado usando en primer lugar el literal de array para crear una nueva instancia de array, y a continuación realizamos la desestructuración haciendo uso del operador split de los dos arrays que queremos fusionar. Y si en lugar de un array de string fueran un array de objetos, pues veamos un ejemplo. En este nuevo ejemplo tenemos los dos mismos arrays de objetos Pokémon que en el ejemplo anterior, pero en lugar de que los arrays contengan un string, van a contener objetos que modelan a Pokémon. El código sería idéntico. No obstante, debéis tener mucho cuidado porque os recuerdo que las copias no son profundas. Es decir, en el array Pokédex, cada uno de los objetos Pokémon son referencias a los objetos que hay en los arrays Pokémon y More Pokémon. Por lo tanto, un cambio en alguno de los objetos, tanto de los arrays Pokémon, More Pokémon o Pokédex, provocará que se cambien los datos, y esto es debido a que no se han clonado de manera profunda los objetos contenidos en el array Pokédex. ¿Y si queremos fusionar dos objetos en un nuevo objeto? Pues seguiría siendo igual de fácil que en los casos anteriores. Ahora disponemos de dos objetos, basic_squirter y squirtedDetails.
En caso de que queramos fusionar la información de los dos objetos en un nuevo objeto, solamente tenemos que crear el nuevo objeto Squirtle haciendo uso del literal de objeto y a continuación usar el operador split para cada uno de los objetos. El resultado será un nuevo objeto con las 4 propiedades que existían en los dos anteriores objetos. Hasta este punto, pues hemos trabajado el operador spread en su uso más común y espero que hayáis comprendido la gran mayoría de usos que tiene. Ahora nos vamos a centrar en usos un poco más avanzados como son la desestructuración de elementos anidados, añadir propiedades condicionales y finalmente los cortocircuitos. Así que vamos a por el primer uso. Como ya hemos visto en los puntos anteriores, cuando clonamos objetos contenidos en un array, nos encontramos con que lo que se está almacenando es la referencia a la dirección de memoria del objeto original, que está almacenada en el array. En el ejemplo que mostramos podemos ver cómo tenemos un objeto Pokémon el cual está compuesto por 3 atributos. Los dos primeros, name y type, son de tipos primitivos string que ya hemos visto anteriormente, pero ahora hemos añadido un array abilities. Si hacemos uso del operador spread para clonar el objeto en un nuevo objeto llamado Squirtle clone, podemos observar que al cambiar la propiedad name del objeto Pokémon, este permanecerá inmutable para el objeto Squirtle clone. No obstante, si añadimos un nuevo elemento al array abilities, haciendo uso del método push del array, podemos comprobar cómo este nuevo elemento ha sido añadido tanto al objeto Pokémon como al objeto Squirtle clone. Y esto, como ya hemos visto, es uno de los principales focos de bugs en JavaScript. Una de las posibles soluciones a este problema es la de usar el operador split para clonar las propiedades anidadas. Es decir, nuestro ejemplo anterior quedaría modificado de tal modo que ahora cuando realizamos el clonado del objeto Squirtle vamos a especificar manualmente la propiedad abilities para que ésta sea sustituida por la del objeto Pokémon. Y lo que haremos aquí es hacer uso del literal de array para crear una nueva instancia de array y que no sea la referencia a la del objeto que estamos clonando, y usaremos el operador spread para desestructurar las propiedades del array abilities. Es decir, estamos haciendo manualmente la cadena de desestructuraciones, puesto que no tenemos un clonado profundo. Obviamente, esto no es una solución práctica si tenemos muchas propiedades anidadas, y las soluciones partirían por crearnos una función o método que hiciera esto de manera automática. O podríamos hacer uso de esta función de una famosa biblioteca, puesto que este problema no es nuevo en JavaScript. La biblioteca Lodash tiene justamente un método que realiza el clonado profundo de los objetos. En caso de que queramos hacer uso de un clonado profundo en nuestros códigos, es una buena recomendación hacer uso de esta biblioteca. En algunas ocasiones necesitamos añadir propiedades a un objeto, pero no sabemos de manera segura si esta propiedad existe o no en el objeto. Esto nos va a suponer un gran problema, puesto que podemos comprobar si la propiedad existe haciendo uso de la sentencia if. En el ejemplo tenemos el objeto Pokémon y el array de abilities, el cual vamos a fusionar con el objeto en caso de que exista la propiedad abilities. En caso de que no, pues no la fusionamos. La primera solución sería usar el operador ternario, que es un equivalente a utilizar la sentencia de control if. No obstante, existe un modo incluso más sencillo de añadir propiedades condicionales, y es usando condicionales en cortocircuitos, como el operador AND lógico. Un breve inciso. Para los que no hayáis trabajado previamente con el operador lógico AND realizando cortocircuitos, cuando nosotros evaluamos una expresión con el AND lógico, si el primer operador es falso, JavaScript hará un cortocircuito e ignorará el segundo operador. En el código se muestra la condición lógica de que el array startedPokémon tenga una longitud mayor que 0, y si se cumple esa condición se ejecutará la función choosePokémon. Este código en cortocircuito es equivalente a tener un simple if donde se evalúa la condición, y si se supera la condición se ejecutará la función choosePokémon. Así que, volviendo a nuestro problema original, podemos usar el operador lógico AND para añadir propiedades condicionalmente a un objeto. Vemos en nuestro ejemplo que, como ya sabemos, estamos usando el operador lógico AND. La segunda parte de la sentencia será solo ejecutada si el primer operando es true. Por lo tanto,
Si solo la variable abilities es true, es decir, que la variable existe, entonces la segunda mitad de la sentencia se ejecutará. ¿Y qué hace esta segunda mitad? Pues estamos creando un objeto conteniendo la variable abilities, la cual es posteriormente desestructurada con el operador split, añadiendo la variable abilities dentro del objeto full Pokémon inmutablemente. Bueno, pues hasta aquí nuestra guía del operador split. Como has podido comprobar, es un operador muy potente que al principio nos cuesta sacarle jugo, pero a medida que vamos usándolo nos encontramos bastante cómodos con su uso. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y algún uso avanzado que hagáis del operador split que se nos haya escapado. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!